Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidos a la charla 9 de nuestro curso Nuevo Musulmán, donde tocamos los temas más importantes de forma muy breve que todo nuevo musulmán debe de saber para poder practicar la religión de la forma más correcta posible. En esta ocasión nos compete hablar sobre la oración. Comenzamos. Bismillahirrahmanirrahim. Todas las alabanzas son para Allah. Pedimos de Allah las bendiciones a su profeta Mohammed, a su familia, a sus compañeros y a todo aquel que le siga de la forma correcta hasta el día del juicio final. Amén. Primeramente debemos saber que se nos indica como musulmanes 5 oraciones obligatorias, como hablamos en charlas anteriores. Estas son Fajr, Duhur, Asr, Maghrib e Isha. También debemos recordar que rezamos tal como se vio rezar al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y estas acciones han sido transmitidas en la Sunna auténtica en gran cantidad de hadith. En esta ocasión hablaremos de lo más básico respecto a cómo debemos de realizar este pilar de la religión islámica, aunque dejaremos de lado para una charla más extensa las excepciones y casos particulares. Con respecto a la oración, si la oración debe de ser en árabe, hay algunos asuntos que debemos de tomar en cuenta nosotros, que nuestra lengua materna no es el árabe. La mayoría de los juristas sostienen que si el musulmán puede pronunciar el árabe, no debe de recitar las oraciones tal como el takbir, decir Allahu Akbar, en otras lenguas. La evidencia para esto es que los textos se han revelado con una redacción particular y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no los enseñó en otra lengua más que el árabe. Pero si él no árabe es incapaz de pronunciar el árabe, entonces, de acuerdo a la mayoría de los juristas, es permisible que pronuncie estas oraciones traducidas a su idioma. De acuerdo con los juristas Shafi'i y Hanbali, no importa en qué idioma sea. El takbir es rememorar a Dios, y Dios puede ser invocado y recordado en cualquier idioma. Hay, sin embargo, alguna controversia sobre si las oraciones que son parte obligatoria dentro de la oración o las súplicas que son parte obligatoria dentro de la oración, como el tashahhud, el testimonio de fe, el qunut, las súplicas y las conocidas como tasbihat durante la inclinación y la postración pueden ser pronunciadas en otras lenguas. Con respecto al Sagrado Corán, la mayoría de los juristas dice que no es permisible recitarlo en ninguna otra lengua, excepto en el árabe. La evidencia para esto se encuentra en el Corán, lo que veremos a continuación en su traducción del significado. Y ciertamente lo hemos revelado en clara lengua árabe para que reflexionéis. Sura 12, aya 2. El Sagrado Corán es un milagro tanto en su redacción como en su significado. Y buena parte de la dimensión de su milagro se perdería durante la traducción. De hecho, muchas traducciones no son más que interpretaciones. Esto lo podemos ver en Al-Mawasu al-Fiqhiyya, parte 5, Ibn Qudama, un erudito del tafsir, que Allah tenga misericordia de él, dijo, sección, no es correcto leerlo en otra lengua excepto en árabe, o sustituir algunas palabras por otras, aunque sea en árabe, ya sea que la persona sepa lengua árabe o no, porque Dios dijo en su traducción al significado, y ciertamente lo hemos revelado en idioma árabe para que reflexionéis. Misma sura, misma aya, sura 12, aya 2. Y también Ibn Qudama dijo, y nos mencionó esta aya, es una revelación en árabe puro. Sura 26, aya 195. El Sagrado Corán es un milagro, tanto en su redacción exacta
como en su significado. Pero si fuera cambiado o traducido, ya no tendría estas cualidades intactas. Ya no sería el Corán como tal, ni siquiera algo como él. Sería solo una interpretación. Y si la interpretación fuera igual al Corán en sí mismo, entonces los exegetas habrían logrado lo que Allah subhanahu wa ta'ala afirmó que nadie podría, que es producir un texto semejante al Corán. Si un musulmán no puede recitar correctamente el árabe, entonces debe de aprender. Y si no puede aprender, cuando es capaz de hacerlo, sus oraciones no serán válidas. Esto no quiere decir que si no es capaz de aprender o no tiene tiempo suficiente y solo sabe un verso de Al-Fatiha, entonces debe de repetir el verso que sabe 7 veces. Si puede recitar más que eso, entonces debe de repetirlo tanto como sea necesario para que su largo equivalga a Al-Fatiha, o puede repetirlo recitando otro verso. Si sabe algunos versos, no debe repetirlos. Puede recitar otros en su lugar. El profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, enseñó a quien no sabía recitar el Corán bien que diga Alhamdulillah, alabado sea Allah, que forma parte de un verso, pero no le ordenó repetirlo. Si ha memorizado algo del Corán, la persona debe de recitar lo que pueda y no debe de hacer nada más, a causa del reporte compilado en Abu Daud, narrado por Rifa'a ibn Rafi', quien dijo, el profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, dijo, cuando se levanten a rezar, si saben algo del Corán, recítenlo, o de otra forma digan, Alhamdulillah, alabado sea Allah, y la ilaha illallah. No hay más divinidad que merezca adoración salvo Allah. Y Allahu Akbar. Dios es el más grande. Esto es similar al mensaje del Corán y es más apropiado que otras palabras. También debe de recitarlo tanto como sea necesario para que tenga el largo equivalente a la primera sura del Corán, que es Al-Fatiha. Si no puede recitar nada del Corán, debe de decir Subhanallah wa Alhamdulillah wa la ilaha illa Allah wa Allahu Akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Lo que significa, glorificado sea Dios, alabado sea Dios. No hay más divinidad que Dios. Dios, Allah, es el más grande. No hay poder ni fuerza excepto Allah. Abu Daud reportó que un hombre llegó al profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, y le dijo, no puedo aprender nada del Corán, enséñame algo que me alcance. Y él, sallallahu alaihi wasallam, respondió, di, y le enseñó la oración antes detallada. Esto quiere decir que si no podemos memorizar nada del Corán, o las personas muy mayores que regresan al Islam no pueden memorizar una surat completa como Al-Fatiha y ninguna aya compleja dentro del Corán en lengua árabe, ellos pueden solamente repetir Subhanallah, wa Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa Allahu Akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Y con esto será suficiente. Y Allah y su mensajero saben más y mejor en este y todos los asuntos. Deberíamos agregar que las oraciones se realizan de una forma determinada, con posiciones determinadas. A estas posiciones les llamaremos, al conjunto de ellas les llamaremos ciclos, en árabe rakat, y en tiempos también determinados. Hablaremos muy brevemente al respecto. Primero, la rakat, lo que podemos interpretar como ciclo. Entonces diremos que Fajr tiene 2 rakat o 2 ciclos, Dhuhr tiene 4, Asr tiene 4, Maghrib tiene 3, Isha tiene 4 respectivamente.
En otra ocasión hablaremos de las oraciones en grupo o jama'at y veremos cuál es el momento máximo para alcanzar la rakat durante la oración de grupo. Por el momento dejaremos ese punto pendiente. Vamos a hablar ahora de las condiciones de la oración. Esto tomado del libro de Sheikh bin Baz, Lecciones Generales del Islam. Él nos dice en su libro, que Allah tenga misericordia de él, que las condiciones de la oración son 9. El Islam es la número 1, la 2, la cordura, la tercera, el discernimiento, la cuarta, la higiene mayor y menor, o sea, el ghusl y el wudu. 5, remover todas las impurezas. La sexta, cubrir las partes del cuerpo que son requeridas, cubrir el aura, que ya vimos en las charlas anteriores. El séptimo, el comienzo del tiempo prescrito, ya que las oraciones obligatorias tienen tiempos determinados. El número 8, la orientación hacia la qibla. Y la 9 es la intención sincera o nia. También Sheikh bin Baz, en su libro Lecciones Generales del Islam, nos habla de los pilares de la oración y nos menciona que estos son 11. Veamos qué son los pilares de la oración. El primero es el qiyam, permanecer de pie. Segundo, takbir al-ihram. Tercero, es decir, takbir al-ihram es cuando comenzamos la oración y decimos el primer Allahu Akbar cuando ya nos vamos a disponer a rezar. El tercero, recitar Surat al-Fatiha. El cuarto, el ruku o la inclinación. El quinto, enderezarse luego del ruku y mantenerse de pie. El sexto, el suyud o postrarse sobre 7 huesos. Esto narrado por Ibn Abbas, que Allah tenga misericordia de él y que Allah esté complacido con ambos, donde dijo que el mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dijo: me ha sido ordenado que me postre sobre 7 huesos. Y dijo, la frente, y apuntó a su nariz, las manos, las palmas, las rodillas y los dedos de los pies, sin remangar la ropa ni recogerse el cabello. Si al postrarnos cae sobre el suelo. Esto recopilado en Sahih Muslim y Bukhari. Por supuesto, es un hadiz auténtico. El séptimo, sentarse entre ambas postraciones o entre ambos sujuds. El octavo, la sinceridad en todas las acciones, es decir, dedicar esta acción, la oración, solamente a Allah subhanahu wa ta'ala, siendo sinceros en nuestro corazón. El noveno, la recitación del tashahhud, del testimonio de fe. El décimo, permanecer sentados durante la misma recitación del tashahhud. El onceavo, las salutaciones sobre el profeta y finalizar la oración con ambos taslim, es decir, el salamu alaikum hacia la derecha y salamu alaikum hacia la izquierda. Veamos ahora los actos obligatorios dentro de la oración. Sheikh bin Baz nos ha dicho que son 8. Él dice, el primero, todos los takbir, aparte de takbir al-ihram. El segundo, decir, Semi Allahu liman hamida, cuando nos levantamos del rukú. Y decir, el tercero, Rabbana wa lakal hamd. El cuarto, en el rukú, decir, Subhana Rabbiyal Azim. En el quinto, durante la postración, decir Subhana Rabbiyal A'la. El sexto, entre ambas postraciones, decir Rabbi Firli. El séptimo, recitar el primer tashahhud. Y el octavo es hacerlo sentado. Hablemos del tashahhud. El tashahhud es el testimonio que hacemos entre cada 2 ciclos de oración, ¿no? En el caso de Fajr tenemos un tashahhud que alcanza hasta las salutaciones al profeta y su familia. En el caso de Dhuhr, por ejemplo, después de 2 ciclos terminaremos el tashahhud hasta el testimonio de fe y
cuando completemos los 4 ciclos de oración, completaremos con las salutaciones al profeta y su familia. Ahora pronunciaremos el tashahhud en idioma árabe. At-tahiyyatu lillahi wa salawatu wa tayyibatu. Assalamu alayka ayyuhal nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Ali Muhammad, كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Y su significado o su interpretación al español sería: las salutaciones son para Allah, así como las bendiciones y las buenas obras. La paz sea contigo, oh profeta, así como la gracia de Allah y su bendición. La paz sea con nosotros y con los virtuosos siervos de Allah. Atestiguo que no hay más Dios que Allah y que Mohammed es su siervo y mensajero. Oh Allah, colma con tu gracia a Mohammed y a la familia de Mohammed, como colmaste de gracia a Ibrahim y a la familia de Ibrahim. Y bendice a Mohammed y a la familia de Mohammed como bendijiste a Ibrahim y a la familia de Ibrahim. En todo el universo, tú eres el digno de alabanza y de glorificación. Ahora hablaremos de las sunas recomendadas, que también nos menciona el Sheikh Bin Baz en su libro Lecciones Generales del Islam. Los asuntos recomendados dentro de la suna de la oración incluyen: 1. La súplica de apertura. Hay infinidad de súplicas que el profeta Muhammad ﷺ nos enseñó para iniciar la oración. Recordemos que la suna, si la llevamos a cabo, esta nos trae recompensa, pero si por algún motivo no la realizamos, no incurrimos en ningún pecado. El 2 sería, estando de pie, disponer la mano derecha sobre la mano izquierda y ambos sobre el pecho. El tercero sería levantar las manos hasta el nivel de los hombros o de las orejas en el primer takbir. Al realizar el rukú, al levantarse del rukú, al ponerse de pie luego del primer tashahhud, antes de iniciar la tercera rakat. El número 4, pronunciar las glorificaciones tasbih durante el rukú y el sujud más de una vez. El 5, repetir Rabbi firli más de una vez, estando sentado entre ambas postraciones. El número 6, mantener la cabeza y la espalda en posición recta horizontal durante el rukú, mirando al piso. El número 7, durante el sujud, la postración, colocar los brazos a los lados. El número 8, levantar los antebrazos rectos sin tocar el suelo. El número 9, sentarse sobre el pie izquierdo y dejar el pie derecho recto durante la pronunciación del tashahhud. El número 10, durante el último tashahhud, sentarse en el muslo izquierdo. El número 11, pronunciar las salutaciones al profeta Muhammad ﷺ y a su familia, y a Ibrahim y a su familia en el primer tashahhud. El número 12, pronunciar las súplicas luego del último tashahhud. El número 13, recitar en voz alta la oración de Fajr y las 2 primeras rakat de la oración de Maghrib. Y igualmente las 2 primeras rakat de la oración Isha. El 14, recitar en voz baja, o sea, no audible, la oración Dohor, Asar y la tercera rakat de la oración Maghrib, así también como las 2 últimas rakat de la oración Isha. El 15, recitar algunos versos del Corán luego de finalizar Surat al-Fatiha. Ahora hablaremos de los asuntos que invalidan el salah o la oración, también extraído del libro de Sheikh Bin Baz, Lecciones Generales de Islam.
Lo que invalida la oración es, 1, hablar durante la oración. Pero si se habla ignorando la norma o por olvido, entonces la oración no se invalida. 2, reír. 3, comer. 4, beber. 5, descubrir las partes privadas o exponer el aura. 6, desviarse notoriamente de la dirección de la quibla. El 7, hacer excesivos movimientos ajenos a la oración. Y el 8 es invalidar la ablución o el wudu. Estas acciones que vimos invalidan la oración y nos obligan a repetirla nuevamente. Vamos a hablar ahora respecto a la menstruación. Esta condición exenta a la mujer de realizar las oraciones obligatorias y no debe recuperarlas, como ya hablamos anteriormente en distintas charlas respecto al haid, la menstruación. Su máximo de días podría ser 15 días. Esto en cuanto a algunos sabios, ya que ellos afirman que el periodo de pureza no puede ser menor al periodo menstrual. Pero vamos a citar a continuación a Sheikh Ibn Uthaymin, un gran erudito de nuestra época, que fue preguntado al respecto. La pregunta fue la siguiente: ¿hay algún número de días mínimo o máximo para la duración del periodo menstrual? Él, Ibn Uthaymin, que Allah tenga misericordia de él, dijo: no hay ninguna evidencia definitiva en los textos que indique un mínimo o un máximo para el periodo menstrual, porque Allah dijo en su traducción al significado: y te preguntan acerca de la menstruación, di, es una impureza, absteneos pues de mantener relaciones maritales con vuestras mujeres durante el menstruo, y no mantengáis relaciones con ellas hasta que dejen de menstruar, y cuando se hayan purificado, hacedlo como Allah os ha permitido, por la vía natural. Ciertamente Allah ama a los que se arrepienten y se purifican. Esto en Sura 2, aya 222. Por lo tanto, Dios, Allah, no limitó el periodo menstrual a cierto número de días, sino que simplemente afirmó que el periodo de abstención termina cuando la mujer adquiere la pureza ritual. Esto indica que la razón de las normas es la presencia del periodo menstrual, sin importar cuánto dure, cuando el periodo menstrual esté o está presente. Se le aplican las normas pertinentes y cuando cesa, las normas cambian. No hay evidencia para afirmar un límite de tiempo a este periodo, aun cuando en el tiempo del mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, ya existía la necesidad de definirlo. Si tal definición hubiera existido, la encontraríamos en el libro de Allah o en los reportes de su profeta, sallallahu alaihi wasallam. Basándonos en esto, toda vez que la mujer musulmana experimenta un sangrado menstrual, debe de amoldarse a las normas sin importar cuánto dure este periodo, a menos que el sangrado fuera continuo y nunca se detuviera, o se interrumpiera apenas por 1 o 2 días al mes, en cuyo caso ha de juzgarse como un sangrado irregular, istihada, y no menstrual, haid. Y esta fatwa la podemos encontrar en Maimun al-Fatawa al-Sheikh Mohammed ibn Uthaymin, 11/271. Basándonos en esto, no es permisible que rece excepto hasta que el periodo menstrual termine completamente y se realice la ablución mayor, el ghusl. Al fin del periodo menstrual puede conocerse por 2 signos, usualmente la emisión de una descarga amarillenta que suele suceder al final o el cese total del sangrado. En el caso del sangrado considerado istihada, esta condición no exenta o exime a la mujer de la oración obligatoria, pero sí requiere realizar el wudu antes de cada oración,
ya sea farida, o sea obligatoria, o náfila, o sea voluntaria. En cuanto al sangrado posparto, este exenta a la mujer de la oración obligatoria y al igual que en el caso del haid, de la menstruación, ella no debe de recuperar las oraciones. Veamos un poco más a fondo y su duración. Existe una divergencia de opinión entre los eruditos de la religión con respecto a la duración máxima del nifas o nafas, que es el sangrado posparto. Algunos expertos sostienen que es de 40 días y otros marcan que este es de 60 días, mientras que algunos afirman que no hay un límite máximo para este estado. La opinión más predominante, que el periodo máximo es de 40 días, según lo narrado por Salama, que Allah tenga misericordia de ella, que Allah esté complacido con ella, dijo: la parturienta solía permanecer en su lecho durante 40 días en los tiempos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Tirmidhi relató: hay una unanimidad entre los distintos expertos de los sahabas, los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam, y los tayyibun, aquellos que conocían a algún compañero del profeta, pero no en sí al profeta mismo, o los hijos de los sahabas, que las mujeres con nifas o nafas o durante el periodo posparto no deben orar durante 40 días, a menos que vean que se le detiene el sangrado completamente antes del periodo de 40 días. En este caso, deben de realizar el ghusl, o sea, la ablución mayor, y comenzar a orar. La mayoría de los expertos religiosos sostienen que la mujer debe volver a orar aún si sigue con sangrado después del periodo de 40 días. Y esta es la opinión de la mayoría de los expertos, entre ellos Abu Sufyan al-Thawri, Ibn al-Mubarak, Shafi'i, Ahmed e Ishaq. El hadiz lo podemos encontrar en Sunan al-Tirmidhi, es el 139. El mismo hadiz también fue reportado por Imam Ahmad, Abu Daud, Ibn Majah y al-Darimi y es clasificado como Hasan por Sheikh Albani en su libro Irwa al-Ghalil 201. Al-Albani, que Allah tenga misericordia de él, ha apoyado este relato con otro hadiz reportado por Abu Daud, narrado por Salama radiallahu anha, quien dijo: una de las esposas del profeta sallallahu alaihi wasallam solía permanecer en estado de nifas durante 40 noches y el profeta no le pedía que recuperara esas oraciones perdidas. Ibn Majah también reportó que Anas, que Allah esté complacido con él, narró que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam había especificado un periodo de 40 días para la mujer en estado de puerperio, nifas o nafas, a menos que recupere la pureza antes de tiempo. Esto lo podemos encontrar en Irwa al-Ghalil en el 223 al 222, diagonal 1. Por lo tanto, si una mujer pasa los 40 días y sigue con un sangrado posparto, entonces esa sangre pasa a considerarse istihada, o sea, una hemorragia irregular, lo que no le impide a una mujer realizar sus oraciones ni ayunar, a menos que al final del lapso de 40 días coincida con las fechas donde usualmente inicia el periodo menstrual habitual. En ese caso, debe considerarse esa sangre como el periodo menstrual. En el caso del embarazo, la mujer no está exenta de la oración obligatoria. Y con respecto a las personas con discapacidades motrices, veremos la evidencia que existe y el hecho de cómo deberían de realizar sus oraciones obligatorias. Primero, el estar de pie durante la oración obligatoria es un pilar
que se tiene que cumplir, así como no es permitido que alguien rece sentado a excepción de que esté inhabilitado para ello, o en caso de estar de pie, le provoque un gran problema o tema que por rezar sentado su enfermedad se acreciente si reza de pie. El principio básico de este asunto es lo que está transmitido por Bukhari en el 1050 de Imran ibn Hussein, que Allah esté complacido con él, cuando dijo: yo tenía hemorroides y por ello le pregunté al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sobre la oración y me dijo: reza de pie, si no puedes, hazlo sentado, si tampoco puedes sentado, entonces reza acostado sobre un costado. Dijo Ibn Qudama, que Allah esté complacido con él, dijo: si la enfermedad del enfermo se acrecienta por rezar de pie, entonces puede rezar sentado. La gente de conocimiento ha acordado que quien no pueda rezar de pie puede rezar sentado, pues el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo a Imran ibn Hussein, que Allah esté complacido con él: reza de pie, si no puedes sentado. Si tampoco puedes sentado, entonces reza acostado sobre un costado. Esto transmitido por Bukhari, Abu Daud y An-Nasai, quien agregó: si tampoco puedes, entonces rezas tumbado sobre tu espalda. Allah no pide más allá de lo que uno puede dar. Fue narrado por Anas, que Allah tenga misericordia de él, dijo: el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam cayó de un caballo y fue herido en su lado derecho. Entramos a visitarlo y luego llegó el tiempo de la oración. Entonces él, sallallahu alaihi wasallam, rezó sentado y nosotros rezamos detrás de él parados. Si es posible que rece parado y teme que su enfermedad aumente o que su recuperación se retrase, o le es realmente muy difícil, como en el caso del embarazo, tiene que rezar sentado. Así dijo Malik e Isaac, y dijo Maimun bin Mihra: si no puede pararse para sus asuntos mundanales, que rece sentado. Se reportó de Ahmed la misma opinión. Es decir, si alguien puede pararse para algún beneficio mundano, entonces está obligado a rezar parado y no le es permitido rezar sentado. Después dijo Ibn Qudama: pero nosotros tenemos la palabra de Allah, el Altísimo, donde nos dice en su interpretación al significado: y no os prescribo nada que no podáis cumplir. Esto en Sura 22, aya 78. El obligar a una persona que se ponga de pie en esta situación es difícil. Además, porque el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam rezó sentado al haberse herido en su lado derecho. Lo aparente es que él no era incapaz de levantarse completamente, pero cuando se volvió una dificultad, no era obligatorio que lo hiciera. De la misma manera es con los demás. Si pueden levantarse, ya sea recargándose en un bastón, en un muro o en alguien que esté al lado suyo, le es obligatorio porque es capaz de levantarse sin ningún prejuicio. Y por esto tiene que hacerlo como si fuera capaz de hacerlo, aún sin estas cosas. Fin de la cita lo podemos encontrar en Al-Mughini 1/443. También debemos añadir que dijo Imam An-Nawawi, que Allah tenga misericordia de él, la Umma ha acordado por unanimidad que si alguien está impedido de rezar parado en la oración obligatoria, que la rece sentado sin necesidad de repetirla. Nuestros compañeros dijeron: su recompensa no es disminuida como se les recompensaría si rezara de pie. Esto debido a que es excusado
Y está demostrado en Sahih al-Bukhari que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: si un siervo enferma o está de viaje, se le escriben las obras que hacía cuando se encontraba sano y sin viajar. Nuestros compañeros dijeron: no es un requisito para que la persona rece sentado que tenga una incapacidad total para levantarse, y no es suficiente para él que solamente tenga una dificultad mínima, sino que tiene que haber una dificultad que se pueda tomar en cuenta. Por lo tanto, si teme una gran dificultad o que aumente su enfermedad o algo parecido, como quien teme subirse a una embarcación por temor a ahogarse, o que le sucede un mareo, entonces reza sentado y no tiene que repetir su oración. Fin de la cita, y la cita también la podemos encontrar en Al-Maimun 4, diagonal 201. Sheikh Ibn Uthaymin, un gran erudito de nuestra época, que Allah tenga misericordia de él, clasificó la reglamentación de la dificultad que hace permitido dejar el levantarse en la oración obligatoria. Y la forma de sentarse, dijo: en la reglamentación de la dificultad es aquello que impide tener reverencia o devoción. Y la reverencia o devoción es tener el corazón presente y tranquilidad. Entonces, si se para y se preocupa demasiado sin poder permanecer tranquilo y se le encuentra como si quisiera rezar hasta el final de Al-Fatiha para inclinarse debido a su gran problema, entonces para él es difícil levantarse y reza sentado. Como quien tiene miedo, él no puede rezar parado, como si fuera a rezar detrás de un muro y alrededor de él hay enemigos que lo rodean, y si se para, lo verían detrás del muro. Y si se sienta, se esconde con el muro de sus enemigos. En este caso, decimos que rece sentado. La evidencia de esto, Allah, glorificado sea, nos dice en Sura 2, aya 239, si teméis en situación de guerra o de peligro, orad de pie o sobre sus monturas. De esta manera, no es obligatorio para quien tiene miedo de realizar el rukú, la postración, y sentarse de la misma manera, el levantamiento para quien tiene miedo. En una siguiente charla profundizaremos más en los asuntos de la oración. Por ejemplo, la oración del viajero, la oración con zapatos, las oraciones que son sunnah como Eid, los eclipses, la oración de la consulta, etc. Y sus asuntos como sentarse, cuando se realiza la oración sentados, en el piso, entre otros, con mayor profundidad, inshallah. Por lo tanto, dejaremos hasta aquí esta pequeña charla con los asuntos básicos para tener esta obligación, para poder atender esta obligación de la forma más básica y que podamos entenderla y llevarla a cabo lo más correctamente posible. No terminaremos sin antes dar todas las alabanzas a Allah, pedir de Allah la bendición a su profeta Muhammad, a su familia, a sus compañeros y a todo aquel que le siga de la forma correcta hasta el día del juicio final. Amén. Pedimos de Allah que nos dé el conocimiento y pedimos de Allah la sabiduría para aplicarlo de la forma más correcta y así agradarle y acercarnos más a que el Altísimo esté complacido con nosotros. No quiero despedirme sin antes recordarles que yo soy solo una persona y como parte de la creación soy completa y totalmente imperfecta. Por lo tanto, si encuentran algún defecto, falla, déficit, equivocación, error, carencia o cualquier detalle malo dentro de estas charlas, sepan y estén seguros que eso me corresponde y es total y completamente mío. Pero si por el contrario encuentran alguna bondad, luz, tranquilidad, guía, discernimiento, alguna cosa buena dentro de ellas,
sepan y estén total y completamente seguros que corresponde y pertenece solamente a Allah subhanahu wa ta'ala. Pedimos de Él que nos dé paciencia, nos permita aprender su religión y nos permita aplicarla en nuestra vida. Amén, ya Rabbi. Y sobre todo que no tome nuestras almas, sino hasta que seamos verdaderos musulmanes, hasta que verdaderamente estemos sometidos a Él. Sin más por el momento, me despido de ustedes. Hasta la siguiente charla. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.